Tuforodebolsa.com, episodio 330. 330 me recuerda a un BMW, que era una máquina, por cierto. Y si alguno lo tiene, vaya por aquí nuestra enhorabuena y nos deje el comentario en YouTube o en Spotify, por donde nos escuche. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a Tuforodebolsa.com, el ecosistema con cursos de bolsa y estrategias para invertir con fundamento, no con ruido. Porque, querida familia, esto no va de suerte, esto va de formación y esto va de método. Y ese método, como todos sabéis, se construye sobre los pilares que tenemos aquí en el foro, que son las 3 Cs de consultar, comentar y compartir. Bienvenidos a tu foro de bolsa. Paco, muy buenos días, ¿estás por aquí? Buenos días. ¿Cómo estás, lo primero? Fue ayer de fiesta y hoy, pues fíjate cómo tengo la voz de tanto cantar. Es que te gusta mucho la farra a ti. Bueno, el podcast de hoy es pedido por uno de los compañeros del foro, por uno de los alumnos, compañero diría yo, Sergi, y nos dijo, oye, controlo mucho de los ETF, hemos hablado mucho en estos 300 podcasts de ETF, pero ninguno hemos dicho cómo comparar ETF. Y blanco y en botella leche, pues aquí estamos, haciendo un podcast de cómo comparar ETF. Porque no solamente es ver la rentabilidad de los mismos, son otra serie de cosas que creo que, si no me equivoco, hemos sacado 3 ítems, Paco, que tenemos que tener en cuenta a la hora de comparar ETF. Y luego al final, precisamente al final del podcast de hoy, vamos a comparar 2 ETFs de un sector que, bueno, que nosotros lo tenemos en el Club de los 300, que es ciberseguridad. En el Club de los 300, como todos sabéis, hacemos DCA y hoy vamos a explicar cómo comparar 2 ETFs de ciberseguridad. Pero bueno, Paco, vamos para adelante. Vamos a empezar no definiendo qué es un ETF, porque no tiene sentido definirlo, pero si quieres me das 2 pinceladas y ya lo siguiente que me tienes que decir son lo que tenemos que mirar para compararlo, ¿vale? pues vale, hoy te noto yo estoy con voz fastidiada, pero a ti te noto también un poco... No, es cierto, es cierto. Fíjate cómo somos tú y yo, porque tú efectivamente la voz la tienes jodida, porque lo puedo decir tranquilamente, jodida. Y yo también estoy fastidiado, como acaba de decir. Pero aquí estamos al pie del cañón. Ayer estuve en el médico y dice, oye, ¿qué te pasa? Le expliqué, y dice, tú no tienes nada. ¿Sabes lo que me dijo Paco? No, estrés, tío. Dice, vas pasando estrés. Aquí cuando no tienes ni puñetera idea, pues nada, estrés es 4, es 5 y así vamos. Dice, oye, relájate, estate tranquilo, vete a tu casa. Claro, ya está, lo de siempre. Vas y te mueres tranquilo y relajado. Pues ahí estamos los dos, con el estrés, con el E4, porque la gente que está con nosotros se lo merece. Venga, pues vamos al podcast de esta semana. Vamos a hablar de los ETF. Explícanos cómo comparar ETFs de la manera más óptima posible, porque no somos los mejores, pero sí entendemos un poquito de esto. Paco, ETFs, tengo 2, ¿cómo los comparo? Primero lo que comentabas, es decir, que es un ETF. Y un ETF no deja de ser más que un fondo cotizado. Es decir, un fondo que tiene su composición y referido a un índice, o a un sector, o a un grupo de empresas, y nada más. Y todos los días puedes ver si sube o si baja. Y puedes entrar y puedes salir. Diferencia principal, la fiscalidad. Porque un ETF es como una acción y un fondo pues es distinto y puedes pasar de un fondo a otro sin tener que pasar por la taquilla de Hacienda. Aquí no, aquí tú compras y vendes y tanto las ganancias como las pérdidas pues pasan a tributar o pendientes de podértelas descontar. Perfecto. Lo tenemos claro ya, lo que son los ETFs. Ahora, comparación. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de comparar un ETF. Imagino que, como todo el mundo sabe, sobre el tema de las comisiones, porque hay que tenerlo en cuenta, ¿no, Paco? Que técnicamente esto, ¿cómo se llama en el tema de ETF? Se llama TER, T-E-R, T de Tarragona, E de España, R de Roma, que es el coste silencioso. Ojo, aquí hay una diferencia muy importante que es, tú vas a comprar un ETF para el corto o para el largo plazo. Y aquí el TER sí que es importantísimo. El TER va destruyendo lo que tú vas cobrando, porque ellos te van cobrando comisión anual. Pero claro, la diferencia puede ser de entre un 0,20 de uno contra un 0,60% de otro. Sí, se come un pico de la rentabilidad, porque si un ETF te puede dar un 3,5, no sé, al año, quitas un 0,4, un 0,5. Sí, pero además, si es a largo plazo, es un interés compuesto. Con lo cual, pues es más importante todavía. La diferencia no es ese 0,40, es de miles de euros. Bueno, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tema de la comisión. No nos enrollemos más que nada por la voz y cómo estamos los dos. Luego, como he dicho, al final compararemos 2, porque no solo es el tema de la comisión, ni siempre tenemos que elegir el ETF más barato. Hay otra serie de variables que vamos a verlas.
La segunda, Paco, que tenemos que ver, o lo segundo que tenemos que analizar a la hora de comparar dos ETFs. Pero de todas maneras también hay que tener en cuenta que un ETF más barato no siempre es el mejor. Pero si es más caro, tiene que justificar el porqué. Y ahora pasamos a la segunda fase, como tú bien decías, que es el tamaño. Es uno de los filtros que nosotros hacemos, evidentemente, el tamaño y el porqué de eso. Porque necesita volumen para sobrevivir. Nos hemos encontrado muchas veces que hay ETFs que han sido liquidados o han sido absorbidos por otro. Con lo cual, pues te toca salir de ese ETF, pagar tus impuestos, meterte en el otro. Es un tema que hay que vigilar, ¿eh? Un ETF necesita volumen para sobrevivir. Y aquí tenemos, pues, por ejemplo, la primera web que podemos dar nosotros, que es etf.com, y ahí hay una herramienta dentro de tools, de herramientas. Y Yo ahí dejaré yo el enlace, Paco, en las notas del programa, del podcast, que simplemente tengan que pinchar ahí y directamente les mandará a la web donde pueden comparar distintos ETF o dos ETF, los que ellos quieran. Me parece perfecto. Ahí se puede analizar la liquidez, el volumen, porque un ETF con 2.000 millones bajo gestión no es lo mismo que uno de 10 millones. Y eso, aunque parezca que no, afecta directamente a la inversión que puedas hacer. Bueno, esta página de etf.com es como el Finbit de las acciones, pero en el tema de ETF. Se puede segmentar, se puede seleccionar y se puede hacer de todo. Nosotros la utilizamos bastante aquí en el foro. Sí, está junto con Just ETF, que ahí es donde puedes seleccionar qué tipo de ETF, si es materias primas, si son índices, si son sectores, que también ya la pondrás tú en el copy y entonces pues la gente que pueda verlo perfectamente. Venga, otra cosa que tengo que tener en cuenta para comparar dos ETFs, que tengo claro lo que me gusta, tengo claro el sector, lo tengo claro todo, ¿no? Lo he sacado, lo he conseguido con el método de la escuela, que todos sabéis que es mercado sector valor. ¿Qué es lo tercero que tengo que ver? Pues lo que se llama tracking difference. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es lo que es? Como decir Siempre por me ahí. sale, siempre tiene que salir el tema murciano por el medio. Me encanta, por cierto, hecho sea paso. Oye, pues mucho orgullo. Yo, de Sí, señor, verdad, me encanta. ¿qué quieres que te diga? Soy vecino y sabes tú que los vecinos nunca se llevan bastante bien. Pero yo con los murcianos siempre me he llevado fantástico. Y de menos con uno. Bueno, contigo, bueno, para lo demás tampoco vamos para adelante. Pero con uno. Bueno, Pues el tracking difference mide cómo se desvía el ETF respecto al índice que replica o al sector que replica, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el índice al que se referencia el ETF sube un 10%, pero el ETF te da solo un 9,5%. Con lo cual tenemos ese 0,5 anual, es un asesino silencioso, igual que las comisiones. Y después si ganas también tenemos otro asesino, que es Hacienda. Y al final dices, pues estoy trabajando para todos, menos para mí. Por eso hay que llevar muchísimo cuidado. Dicen un 0,20, un 0,40. A largo plazo son muchos euros. Por lo tanto, hay que analizarlo bien, ¿eh? Hay ETFs que tienen muy buen marketing, pero después la ejecución no es tan buena como debería ser. pero para echarle mano y cargarnos esos asesinos de lo que tú acabas de decir, la culpa la tienen 39 euros al mes o 180 euros al año, que con eso cogen un machete medio en condiciones para cargarse el tema de las comisiones y conseguir buenos ETF. Perfecto. Vamos a por otra característica o por otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de comparar dos ETFs. Que por cierto, si alguno quiere comparar dos ETFs y está con nosotros en el foro, esto lo tiene chupado, ¿no? Sí, hombre. Tengo este ETF y este ETF. Aparte de decirlo y aparte de echarle una mano, los que estamos en el foro también somos un poco de, digamos, perrémoras, que nos ayudamos entre unos a otros y comemos de los demás, ¿no, Paco? Así es, esa es la gran ventaja que tenemos. Es decir, lo que tú no has visto lo ha podido ver otro. Y entonces, pues allá teniendo ambos, se pueden comparar. Creo que es la mejor herramienta que debemos tener es compartir, que es lo que hacemos aquí en este foro. Venga, pues vamos ya por la cuarta cosa que tenemos que tener en cuenta para comparar dos ETFs. Aparte de estar en el foro, claro. Pues el índice subyacente, Paco Pepe, que es la trampa que casi nadie ve. Porque muchas veces tienes dos ETFs que parecen iguales, pero realmente no lo son. Nosotros, por ejemplo, en el ejemplo que vamos a, vaya, valga la redundancia, en el ejemplo que vamos a ver de dos ETFs de ciberseguridad, como podría ser de otro, ¿no? Veremos que uno tiene a lo mejor 25 empresas dentro de alta calidad y otro tiene 50 empresas, pero que son menos relevantes.
A lo mejor están más distribuidas, más diversificadas, pero todo eso hay que estudiarlo, porque muchas veces creemos que estamos diversificando y lo que estamos haciendo es comprar lo mismo. Es decir, estamos aumentando. Y aquí pues hay que ver qué índice sigue, cuántas empresas incluye, qué tanto por ciento o qué peso tienen las principales posiciones. Y esa comparación es realmente importantísima, porque aquí es donde realmente entiendes qué es lo que estás comprando. No, voy a comprar un ETF, bueno, hay que mirar su índice. Que es como comprar, si tú lo miras su índice, es como comprar una empresa sin mirar sus ingresos o sus beneficios. Pero cuando compramos un índice, aparte de ver las compañías que son y analizarlas, es decir, también tenemos que hacer un análisis fundamental de las compañías que forman el ETF. Se me está ocurriendo. Bueno, vamos a ver, si tú lo que decides es comprar una de las compañías o dos de las compañías que forman el ETF, sí, pero si no, ya lo están mirando los que gestionan el ETF por ti. De todas formas, hoy con la inteligencia artificial eso es muy fácil, ¿no? Sí, lo es, sinceramente es bastante sencillo. Pero bueno, no está de más el que tú mires el ETF y digas, bueno, esta acción tiene el 10 o el 15% de la composición del total. Pues yo prefiero meterme en esta sola y no meterme en el ETF, que es también otra de las soluciones. Pero normalmente la ponderación y el tamaño de cada una de las posiciones ya te lo da la empresa que gestiona el ETF. Vale. De ahí que mirar el fundamental, si tú has decidido invertir en un sector en concreto, yo no creo que debas de analizar el fundamental de todas las acciones, porque te las van cambiando también. Cuando invertimos en ETF, Paco, de nuestro método mercado sector valor, ¿lo acortamos o no lo acortamos? Sí, realmente lo acortamos, nos podemos quedar incluso en el mercado. ¿Por qué? Porque vas a un ETF que está indexado a un índice, o vas a un sector, o dentro del sector vas a un grupo de valores, como puede ser este ETF. Ahí lo acortamos un poquito. Pero una vez visto el ETF, dices, bueno, pues si aquí tienes dos compañías que representan el 30%, pues yo en vez del ETF veo que me gusta más quedarme con estas dos compañías y entonces sí que ya vas directamente al valor. Lo quinto que tenemos que tener en cuenta, Paco, a la hora de comparar dos ETFs, ¿qué es? Creo que has hecho un comentario antes por arriba, pero ¿puedes entrar más en profundidad? Sí, lo que comentamos del solapamiento, es decir, el error que duplica tu riesgo o tus ganancias, sin que tú lo sepas. Es un error clásico. Un alumno compra un ETF tecnológico y luego añade otro de inteligencia artificial. Resulta que el 70% de las empresas son comunes, con lo cual, lo que comentábamos antes, no estás diversificando, estás duplicando. Eso no es diversificar, es duplicar. Y para el final, Paco, hemos dejado lo último, y veremos si la voz te aguanta, que es su track record y antigüedad. Es decir, la rentabilidad del ETF y cuánto tiempo está en el mercado, ¿no? Hombre, es muy importante que este ETF sea positivo y que lleve tiempo en el mercado. Quiere decirse que es un ETF que realmente tiene continuidad. Lo que pasa es que el track record, es decir, todos los beneficios antiguos, si lo comparamos con el índice que los sustenta, sí que podemos ver que realmente lo respeta. Y segundo, que sigue siendo interesante para nosotros invertir dentro de ese ETF porque lo que representa nos interesa. Pero valores y rentabilidades pasadas, como ponen en muchos sitios, no te auguran ni aseguran las rentabilidades venideras. Vale, entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos dicho. El primero, hemos hablado de comisiones. Evidentemente, entre dos ETF, cogeremos el primero, el que menos comisiones tiene. Lo segundo, el tamaño. Pues buscaremos ETFs con volumen y con liquidez, como buscamos aquí en el foro, activos, ¿no? Luego, lo tercero, el tema de la proporcionalidad entre lo que suben los activos que los representan y el propio ETF. Buscaremos ETFs o de esos dos ETFs elegiremos el que la rentabilidad o su crecimiento sea más similar al del activo subyacente que representa. Lo cuarto que hemos hablado es que elegimos un ETF con 25 empresas medio en condiciones o otro ETF con 50 empresas regulares. Evidentemente mejor un ETF con 25 empresas buenas. Lo quinto, el solapamiento, que posiblemente cojamos ETF de los cuales ya tenemos activos en cartera, entre 2
Elegimos el que no tenemos activos. Si vamos a coger un ETF que ya forma parte de nuestra cartera, parte de los activos que lo representa, pues evidentemente ese no. Y luego el sexto, y para mí lo más importante, es buscar de esos dos ETF, una vez que los comparamos, elegir el que mejor track record tenga, es decir, el que mejor rentabilidad haya tenido a lo largo de los años. Y si encima está más años en el mercado, uno que otro, pues mejor. Yo casi que me quedaría con el sexto punto y de los otros le da un peso específico un poquito menor. Vale, ya hemos hecho este resumen y al principio del podcast hemos dicho que íbamos a comparar dos ETF de ciberseguridad. Llamémosle H y K, por poner un nombre. Entonces, explícanos cómo podemos comparar dos ETF usando, por supuesto, como no, la inteligencia artificial, Paco. Bien, primeramente la característica, es decir, la característica de cada uno de ellos. El H es Amplified Cybersecurity y el K es Ishares Cybersecurity and Tech, and tecnológica. Vale, por lo tanto ahí ya tenemos un apellido que se sale un poquito de ciberseguridad. Después hay que mirar el emisor. El uno puede ser Amplify Investment y el otro puede ser BlackRock a través de Ishares, por ejemplo. Que de hecho lo son. De hecho lo son. Después el ratio de gastos. El uno 0,60, el TER que hemos dicho, ¿Sí? es más caro y el otro 0,47 que es más barato. El número de empresas, que es lo que decías tú, el uno está más concentrado entre 24 y 30 empresas y el otro entre 38 y 40. Tiene más diversificación. La estrategia. Uno es enfoque puro en ciberseguridad y el otro llevaba el apellido de ciberseguridad más hardware and technology. Es decir, está un poco más disperso. Penúltimo. Tenemos 2.000 millones que gestiona uno y entre 700 y 800 que gestiona el otro. Y por último, el enfoque geográfico. El primero, mayormente Estados Unidos, y el segundo es más global. Incluye empresas también de Estados Unidos, pero también incluye Taiwán, etcétera, etcétera. Países que tenemos monedas diferentes. Si vemos el apartado, decimos, primero que hemos visto gastos, uno 0,47, el otro 0,60, a largo plazo esa diferencia de 13 puntos básicos pues puede impactar en los retornos netos, es evidente. La composición del portafolio de cada uno de ellos. Pues mira, el H fue lanzado en 2014. Lleva ya 12 años funcionando. Busca empresas principalmente de ciberseguridad. Incluye nombres como Broadcom, Cisco, Palo Alto Networks, CrowdStrike, es decir, empresas es una apuesta, podemos decir, más vertical, con peso específico. El otro, pues es un poco más amplio, hemos dicho que trabaja con casi 40 empresas y no solo busca software de seguridad, sino también hardware y consultoría tecnológica relacionada. Más diversificado que el anterior, pero la diversificación es buena hasta cierto punto, porque el primero tiende a ser empresas de mayor capitalización, son large caps, lo que a veces, pues eso te da un perfil más estable, aunque eso sí, más caro. El otro, al incluir más empresas de diferentes geografías, ofrece más diversificación, como hemos comentado, pero puede mitigar el riesgo de que el sector de software estadounidense sufra un bache. O sea, eso lo cubre, pero introduce riesgo, por ejemplo, de divisa. ¿Cuál elegir? Pues eso ya la decisión es muy personal. Buscar ETF con más track record, con más historia, con mayor liquidez. Y si quieres un enfoque en los gigantes de ciberseguridad, pues el primero, aunque tengas que pagar una comisión más alta. Para que veas que lo importante no es la comisión, son otra serie de cosas que engloban a la hora de comparar dos ETF. La comisión no es solamente. A veces, lo barato resulta caro, ¿vale? Y lo caro barato. Sí, muchas veces sí. Si priorizas las comisiones bajas, desde luego. Pero si aparte, pues, por otro lado, quieres una exposición que incluye tanto el software como infraestructura tecnológica global, pues el segundo. Ahí ya vienen las decisiones más personales. ¿Yo qué elegiría? Pues el primero, lógicamente, aunque tenga que pagar un poco más. Creo que las empresas que lo soportan son más recias, más robustas y tienen mucha más liquidez. Bueno, en este caso nos quedamos con la H. Bueno, pues los que habéis hasta aquí ya sabéis que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión,
Y que bueno, que en el foro, y viene al pelo esto de los ETF, en el foro nos encargamos de consultar, comentar y compartir, porque, querida familia, lo mío lo gestiono yo. Paco, nos ha aguantado la voz. Seguimos para adelante y gracias, Bueno, ¿vale? muy bien. Oye, decimos el truco que hemos hecho, el que ha llegado hasta aquí, la Venga. toma falsa. Sí, dilo. La toma falsa ha sido que hemos tenido que dividir el podcast, hacerlo en 2 días, porque si no la voz ni la aguantaba, ni me aguantaba a mí. ¿Verdad que sí, Manu? Así ha sido. Venga, un abrazote. Hasta luego, familia. Hasta Otro luego. para ti, hasta luego.